Buenas tardes, mis queridos. Me llamo Soledad, tengo 85 años de edad y hoy vengo a contarles una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de 6 décadas. Una historia de un error terrible que cometí en mi juventud, de cómo ese error casi destruye vidas y del largo y doloroso camino que recorrí para encontrar redención. Antes de comenzar, quisiera pedirles que le den me gusta a este video, se suscriban al canal Diario de la Abuela y me cuenten en los comentarios desde dónde están viendo. Esto ayuda mucho a difundir estas historias de vida que pueden servir como lección para tantas personas. Fue en 1960. Yo acababa de cumplir 20 años. El mundo era tan diferente. En aquella época, una muchacha de 20 años ya era considerada casi una solterona si no estaba casada o por lo menos comprometida. Yo vivía en un pueblito pequeño en el estado de Puebla, de esos donde todos conocen a todos, donde los secretos corren más rápido que el agua de lluvia en pendiente. Mi mejor amiga era Guadalupe, a quien todos llamaban cariñosamente Lupe. Éramos como hermanas desde pequeñitas. Crecimos juntas, jugamos con muñecas juntas, soñamos juntas. Cuando niñas, nos hacíamos promesas de ser madrinas de los hijos de la otra, de vivir en casas vecinas, de envejecer en mecedoras contando historias a nuestros nietos. Lupe siempre fue la más bonita, la más lista. Mientras yo todavía soñaba con el príncipe azul, ella ya estaba comprometida con Miguel, hijo de uno de los comerciantes más prósperos de nuestro pueblo. Recuerdo el día de su boda como si fuera ayer. Lupe estaba radiante en su vestido blanco. Yo era la dama de honor principal, sosteniendo la cola de su vestido con una sonrisa en el rostro y una punzada de envidia en el corazón. No era una envidia maliciosa, ¿entienden? Era ese sentimiento de quien ve a su amiga realizando un sueño que también era suyo. Miguel era un muchacho guapo, trabajador. Había asumido la administración de la tienda de su padre y estaba haciendo prosperar el negocio. Todos decían que Lupe había dado un gran paso en la vida al casarse con él. En aquella época, un buen matrimonio era casi la única forma para una muchacha de asegurar su futuro. Y Lupe parecía haber acertado en la lotería. En los primeros meses después de la boda, yo visitaba a la pareja con frecuencia. Llevaba pasteles, ayudaba a Lupe en las tareas domésticas. Era una forma de sentirme parte de aquella felicidad, de aquella vida de pareja que tanto deseaba para mí. Miguel siempre me trató con mucho respeto. Era educado, amable, me llamaba cuñadita. Fue ocurriendo poco a poco, ¿saben? Tan despacio que ni siquiera me di cuenta cuando aquella admiración que sentía por Miguel comenzó a transformarse en algo más profundo. Eran pequeños momentos, una mirada que duraba un poco más de lo debido, una conversación que se extendía cuando Lupe se iba a acostar más temprano porque estaba cansada, un roce de manos aparentemente accidental cuando pasábamos la mantequilla en el pan durante el desayuno. La mamá de Lupe enfermó en aquella época. Era una señora ya mayor que vivía en un pueblo vecino a unas 2 horas de viaje. Lupe comenzó a visitarla con frecuencia, pasando a veces 2, 3 días fuera. En esos días, ella siempre me pedía que echara un vistazo a Miguel, ver si se estaba alimentando bien, si necesitaba algo. La primera vez que nos quedamos solos, cenamos en silencio, incómodos, como si ya supiéramos que algo peligroso estaba naciendo entre nosotros. La segunda vez, conversamos hasta tarde. Él me contó sobre sus sueños, sobre cómo se sentía atrapado en aquel pueblito, sobre cómo quería conocer el mundo. Me dijo cosas que, según él, nunca había dicho, ni siquiera a Lupe. «Tú me entiendes de una manera que nadie más entiende, Soledad», me dijo, sosteniendo mis manos por encima de la mesa. Y yo, tonta, lo creí. Creí que era especial, que veía en él algo que nadie más veía. La tercera vez que Lupe viajó, sucedió. Miguel me besó después de la cena, mientras lavábamos los platos lado a lado en el fregadero de la cocina. Fue un beso desesperado, lleno de deseo reprimido. Yo sabía que estaba mal. Sabía que estaba traicionando no solo la confianza de mi mejor amiga, sino también todos los principios con los que fui criada.
pero no pude resistir. Aquella noche, mientras la lluvia caía fuerte afuera, me entregué a los brazos del marido de mi mejor amiga. Después de aquel día, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Aprovechábamos cada oportunidad en que Lupe necesitaba ausentarse. Miguel decía que nunca había amado a Lupe de verdad, que se había casado por presión de la familia para asumir los negocios. Decía que yo era su verdadero amor, que teníamos una conexión especial, y yo, cegada por lo que creía era amor, creía cada palabra. Vivíamos en una burbuja, en un mundo solo nuestro, aislados de la realidad y de las consecuencias de nuestros actos. Yo fantaseaba con la idea de que un día podríamos estar juntos oficialmente, aunque en el fondo sabía que eso significaría destruir la vida de Lupe. Era un sueño egoísta, pero me aferraba a él, porque la alternativa era aceptar que estaba involucrada en algo sucio, en algo que lastimaría profundamente a la persona que más confiaba en mí. Todo cambió en aquel fatídico domingo de octubre. Era un día caluroso. El cielo estaba de un azul tan intenso que parecía irreal. Habíamos acordado, Lupe y yo, que yo iría a almorzar a su casa. Llegué más temprano, como siempre hacía, para ayudar con los preparativos. Lupe había salido a comprar un ingrediente de última hora para el almuerzo. Tan pronto como entré, Miguel me jaló para un beso, pensando que estábamos solos. Fue en ese exacto momento que Lupe regresó. Ella no había encontrado lo que buscaba en la tienda de la esquina y decidió volver para improvisar con lo que ya tenía en casa. Entró silenciosamente por la puerta trasera y nos vio por la ventana de la cocina que daba a la sala. El ruido que hizo al dejar caer las compras al suelo todavía resuena en mis pesadillas. Aquella mirada, Dios mío, aquella mirada de ella no era rabia, no era odio, era puro dolor. Un dolor tan profundo que parecía físico. Ella no gritó, no lloró frente a nosotros, solo dijo con una voz tan calmada que llegaba a ser aterradora: «Así que es esto». Y salió caminando por la calle en estado de shock. Miguel y yo nos quedamos paralizados por algunos segundos, como niños sorprendidos en una travesura. Después el pánico se apoderó de nosotros. Salimos corriendo tras ella, pero Lupe había desaparecido. Buscamos por todas partes. Preguntamos a vecinos, amigos, familiares. Nadie la había visto. Ya estaba oscureciendo cuando alguien vino corriendo a avisarnos. Lupe había sido encontrada inconsciente cerca del río, con un frasco de pastillas vacío a su lado. Mi corazón se detuvo en ese instante. ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué había hecho yo? Corrimos al hospital, pequeño y precario, como todo en aquel pueblito. Los médicos lograron salvarla, lavaron su estómago a tiempo, pero no pudieron salvar al bebé que llevaba en su vientre, un bebé que nadie sabía que existía, ni siquiera Miguel. Lupe estaba embarazada de 3 meses y había guardado la noticia para contarla en el almuerzo de aquel domingo. La noticia se extendió como fuego en paja seca. En pocas horas, todo el pueblo lo sabía. Éramos los demonios del pueblo. La gente escupía en el suelo cuando pasábamos. Su familia me maldijo públicamente en la iglesia. Mis propios padres, personas sencillas y religiosas, no soportaron la vergüenza y me echaron de casa. Aquella misma noche, mientras Lupe estaba internada, sedada, Miguel vino con una propuesta: huir hacia la Ciudad de México, comenzar una nueva vida lejos de allí, donde nadie nos conociera, donde no necesitáramos cargar el peso del juicio ajeno. Voy a conseguir dinero prestado con un amigo, comprar boletos de autobús. Encuéntrame en la terminal a medianoche. Podemos empezar de nuevo, Soledad, tú y yo, lejos de este pueblo, lejos de esta gente. Y por un momento, juro que lo consideré. Consideré huir con él, olvidar todo, intentar ser feliz a costa de la infelicidad de Lupe. Pero algo dentro de mí finalmente despertó. Mientras él hablaba, yo veía el rostro de Lupe en el hospital, tan pálido, tan sin vida. Veía al bebé que nunca nacería, el sueño que habíamos destruido. Fui a la terminal aquella noche, como acordado. Miguel ya estaba allí con 2 maletas pequeñas, ansioso, mirando a todos lados.
Cuando me vio, sonrió aliviado, pero su sonrisa murió al ver mi expresión. «No puedo ir», le dije, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. «No podemos hacer esto, Miguel. Ya causamos demasiado dolor». Fue como si una venda cayera de mis ojos. Me di cuenta que no era amor lo que sentía, era vanidad, egoísmo. Estaba tan desesperada por ser amada, por tener lo que Lupe tenía, que me convencí de que estaba enamorada. ¿Y Miguel? Miguel no me amaba de verdad. Un hombre que traiciona a su esposa embarazada no ama a nadie más que a sí mismo. «Estás siendo tonta», dijo él irritado. «¿Crees que puedes volver? ¿Que alguien te va a aceptar después de lo que sucedió? Ya no tienes nada allá, Soledad». «Tengo mi conciencia», respondí dándole la espalda. Miguel partió solo aquella noche. Nunca más tuve noticias de él. No sé si encontró la felicidad que buscaba o si el peso de lo que hicimos lo siguió por donde quiera que haya ido. Mientras el autobús partía, fui al hospital. Pasé toda la noche sentada en el pasillo frío frente al cuarto de Lupe. Nunca me dejaron entrar a verla, y con razón. Pero me quedé allí llorando hasta no tener más lágrimas. Era lo mínimo que podía hacer. A la mañana siguiente, tomé la decisión que cambiaría el curso de mi vida. No podía quedarme en aquel pueblo. No podía seguir causando dolor a Lupe solo con mi presencia. Ella necesitaría espacio para sanar, para reconstruir su vida, sin tener que mirar mi rostro y revivir la traición todos los días. Con el poco dinero que tenía, compré un boleto para la Ciudad de México, una ciudad grande, donde yo sería apenas una más entre millones, donde nadie conocería mi historia, donde podría intentar recomenzar, no para ser feliz, pues no creía más que merecía felicidad, sino para intentar de alguna forma compensar el mal que había causado. Antes de partir, escribí una carta para Lupe. No pedí perdón, pues sabía que no merecía ser perdonada. Solo dije la verdad, que me arrepentía profundamente, que deseaba que ella encontrara fuerzas para seguir adelante, que yo ya no estaría allí para recordarle lo que había sucedido. Dejé la carta con la enfermera, sin saber si algún día llegaría a manos de Lupe. Y así, en una mañana gris de octubre de 1960, dejé atrás todo lo que conocía, llevando apenas una maleta pequeña y el peso aplastante de la culpa. Fue el inicio de mi jornada de arrepentimiento y redención. Una jornada que duraría décadas y que, para mi sorpresa, un día me llevaría de vuelta al punto de partida. Llegar a Ciudad de México en 1960 fue como aterrizar en otro planeta. Yo, una muchacha de pueblo que nunca había salido de mi pueblito, de repente me vi rodeada de edificios enormes, bocinas, multitudes apresuradas. La inmensidad de la ciudad, que yo solo conocía por fotografías, me recibió con su imponente tamaño, indiferente a la pequeñez de mis problemas. En los primeros días dormía en una pensión barata en el centro de la ciudad. El cuarto era minúsculo, con una ventana que daba a una pared de ladrillos, pero para mí era un refugio. Allí nadie me miraba con desprecio. Nadie susurraba cuando yo pasaba. Era el anonimato que tanto necesitaba. El dinero que traje se acabó rápido. Comencé a buscar trabajo desesperadamente, tocando de puerta en puerta, sin estudios, sin experiencia, sin referencias. Las opciones eran limitadas para una mujer joven en aquella época. Después de muchos intentos, conseguí un empleo como sirvienta en la casa de una familia en la zona de Polanco. Doña Carmen, mi patrona, era una señora austera, aunque justa. Su marido era médico. Tenían 3 hijos pequeños. Era una casa grande, con mucho trabajo. Me despertaba antes de que saliera el sol y solo terminaba mis tareas cuando todos ya estaban dormidos. Lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños. Mis manos, que antes solo conocían el trabajo liviano de la tienda de mi padre, quedaron callosas, ásperas, pero yo no me quejaba. Cada gota de sudor, cada noche de agotamiento, era parte de mi penitencia. En los raros momentos de descanso, me sentaba en el Parque Chapultepec y miraba hacia el horizonte, pensando en Lupe, imaginando cómo estaría,
si había logrado recuperarse, si algún día conseguiría seguir adelante después de lo que yo le había hecho. En los primeros años, envié dinero anónimamente para ella. No era mucho, yo misma apenas conseguía mantenerme, pero era una forma de intentar compensar, aún sabiendo que nada compensaría la pérdida del bebé, la traición, el dolor. Nunca supe si el dinero llegaba de hecho a sus manos. Lo enviaba a la dirección de su madre, sin remitente, con solo una nota diciendo «Para Lupe». La vida en la Ciudad de México seguía su curso. La ciudad crecía, cambiaba. Vi por la televisión de la casa de mis patrones la inauguración de la nueva Basílica de Guadalupe en 1976. Vi a México convertirse en sede de los Mundiales de Fútbol de 1970 y 1986. Con los niños saltando de alegría por la sala mientras yo servía refrescos y botanas. Observé silenciosa al país cambiar bajo diferentes gobiernos, los carteles de desaparecidos políticos, el miedo en las conversaciones susurradas, pero mi vida permanecía igual. Trabajo, soledad, culpa. Nunca hice amigos de verdad, nunca me permití ninguna alegría. Vivía como una sombra, existiendo en los márgenes de la vida de otros. Los niños de la casa crecieron, fueron a la universidad, siguieron sus caminos. Nuevos bebés nacieron y yo continué allí cuidándolos, viendo pasar la vida. En 1975, doña Carmen me llamó para una conversación. Su marido había recibido una invitación para trabajar en un hospital en Monterrey y se mudarían. Me ofrecieron la posibilidad de ir con ellos, pero sentí que era hora de cambiar. 15 años habían pasado desde que dejé mi pueblo. 15 años de una vida casi monástica, de castigo autoimpuesto. Con los pequeños ahorros que había guardado a lo largo de los años y la generosa indemnización que doña Carmen me dio, alquilé un cuartito sencillo en la colonia Roma y comencé a pensar en qué haría de ahí en adelante. Ya no era más una joven. Tenía 35 años, edad en que muchas mujeres de mi generación ya tenían hijos adolescentes. Fue en esa época que tomé una decisión que cambiaría mi vida. Volvería a estudiar. Me inscribí en un curso nocturno para adultos, determinada a completar la preparatoria. Durante el día, trabajaba haciendo limpieza en diferentes casas para mantenerme. Por la noche, me sentaba entre alumnos mucho más jóvenes y absorbía cada palabra de los profesores como si fuera agua en el desierto. Estudiar despertó en mí una sed de conocimiento que ni sabía que existía. Siempre fui buena alumna en la infancia, pero la vida en el pueblo, las expectativas limitadas para las niñas, habían sofocado esa pasión. Ahora, libre de esas ataduras, me entregaba a los libros con una voracidad que sorprendía a mis profesores. Fue uno de ellos, el profesor de biología, quien primero mencionó la posibilidad de que yo hiciera el examen de admisión para enfermería. «Tienes la sensibilidad y la dedicación necesarias, Soledad», me dijo, «y hay programas especiales para estudiantes mayores». La idea plantó una semilla en mi corazón. Enfermería, cuidar de personas, aliviar sufrimientos, traer vida al mundo, tal vez fuera una forma de redimirme, de transformar mi culpa en algo constructivo. Terminé mis estudios en 1977 y al año siguiente presenté el examen de admisión para la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología. Estudié como nunca, en los autobuses llenos entre una limpieza y otra, en las madrugadas, en los domingos solitarios. Cuando vi mi nombre en la lista de aprobados, lloré por primera vez en muchos años. No eran lágrimas de tristeza, pero tampoco eran de alegría pura. Era un sentimiento complejo, una mezcla de gratitud por la oportunidad y el peso de la conciencia de que esta oportunidad había venido del camino tortuoso que había recorrido. Los años de universidad fueron intensos y transformadores. Aprendí sobre el cuerpo humano, sobre enfermedades y curas, sobre el frágil milagro de la vida. Pero sobre todo, aprendí sobre compasión. Mis profesores insistían en que un buen enfermero necesitaba tener no solo conocimiento técnico, sino también empatía, capacidad de ponerse en el lugar del paciente. Y yo tenía esto en abundancia,
Mi propio dolor me volvía sensible al dolor ajeno. Mi culpa me hacía incansable en los cuidados con los pacientes. Era como si cada gesto de consuelo que proporcionaba, cada vida que ayudaba a salvar, fuera una pequeña gota, intentando apagar el incendio que yo había causado tantos años antes. En el último año de la carrera, durante las prácticas en la maternidad, encontré mi verdadera vocación. Ver a aquellas mujeres dando a luz, el milagro de una nueva vida surgiendo, tocaba algo profundo en mí. Me recordaba constantemente al bebé de Lupe, aquella vida que no tuvo oportunidad de florecer por mi culpa. Cada nacimiento que yo asistía era una especie de homenaje silencioso a aquel niño que nunca conocí. Me gradué en 1982, a los 42 años, mucho mayor que la mayoría de los compañeros de clase. Mi diploma de enfermera obstétrica era más que un pedazo de papel. Era un símbolo de mi transformación, del viaje desde aquella joven egoísta que fui un día hasta la mujer en que me había convertido. Conseguí empleo rápidamente en un hospital público en la periferia de la Ciudad de México. Era un trabajo duro, en condiciones muchas veces precarias, con recursos limitados. Pero era exactamente lo que yo quería, estar en la primera línea, ayudando a mujeres que más lo necesitaban, especialmente aquellas en situación vulnerable. La rutina era agotadora. Turnos de 12 horas, a veces seguidos cuando faltaba personal. Noches en vela, asistiendo partos difíciles, sosteniendo la mano de madres asustadas, calmando sus miedos. Tratábamos con todo tipo de situación, madres muy jóvenes, abandonadas por sus parejas, mujeres que llegaban en trabajo de parto después de intentar abortos caseros desesperados, casos de eclampsia que ponían en riesgo tanto a la madre como al bebé. En cada una de esas mujeres, en cada uno de esos bebés, yo veía fragmentos de la historia que había dejado atrás. Cuando una joven de 16 años aterrorizada apretaba mi mano durante las contracciones, yo recordaba cómo Lupe debió haberse sentido sola, traicionada, sin esperanza. Cuando un bebé prematuro luchaba por sobrevivir en la incubadora, yo pensaba en el hijo de ella que no tuvo esa oportunidad. Pero también había alegría en ese trabajo, la expresión en el rostro de una madre cuando sostiene a su bebé por primera vez, aquel momento de puro amor, de conexión instantánea y profunda. Eso era sagrado. Y yo tenía el privilegio de presenciar ese milagro casi diariamente. Poco a poco, los años de dedicación fueron reconocidos. Me convertí en jefa del equipo de enfermería obstétrica, entrenando a jóvenes enfermeras, compartiendo no solo conocimiento técnico, sino también la sensibilidad, la compasión que había aprendido a lo largo del camino. Fue en ese periodo que comencé a formar algo que nunca imaginé que tendría nuevamente: lazos. No eran amistades superficiales, de esas que se limitan a conversaciones sobre el clima o chismes de trabajo. Eran conexiones profundas, forjadas en las trincheras de los turnos agotadores, en las batallas compartidas para salvar vidas, en el apoyo mutuo durante los momentos difíciles. Lucía, una enfermera más joven que se convirtió en mi protegida, fue la primera en romper la barrera que yo había construido a mi alrededor. Persistente, cálida, me invitaba a almuerzos, a tomar un café después del turno, a celebraciones de cumpleaños. Al principio, yo resistía, inventaba excusas, pero ella no se rindió. Todos merecen un poco de alegría en la vida, Soledad, me decía. Incluso tú. Aquellas palabras sencillas me golpearon como un rayo. Incluso yo, después de todo lo que había hecho, merecía alegría. La idea parecía absurda, casi blasfema, y sin embargo, una pequeña parte de mí ansiaba creer en eso. Poco a poco, me permití pequeños momentos de normalidad. Un café con las colegas después del turno, un domingo en el parque, una ida al cine para ver E.T., que emocionó a todo México en 1982. Eran pasos tímidos en dirección a una vida que no estuviera definida exclusivamente por la culpa y la penitencia. En 1985, sucedió algo que sacudió mi cuidadosamente construida estabilidad. Recibí una carta de mi pueblo natal. Era del antiguo párroco, el padre Anselmo,
uno de los pocos que me había tratado con gentileza, incluso después del escándalo. Escribía para informar que mi padre había fallecido. Un ataque al corazón, rápido, sin sufrimiento. La noticia me golpeó de forma inesperada. Mi padre, que me había echado de casa, que había dicho que yo ya no era su hija, se había ido de este mundo sin que hubiéramos hecho las paces. Nuestro último encuentro había sido aquella noche terrible en 1960, cuando él, con lágrimas en los ojos, me pidió que saliera de su casa y de su vida. Lloré por días, no solo por el padre que había perdido, sino por todo lo que nunca tuvimos la oportunidad de decirnos, por el perdón que nunca pedí, por el abrazo que nunca más compartimos. Cuando el shock inicial pasó, me di cuenta de que necesitaba tomar una decisión difícil: volver o no al funeral. Volver significaría enfrentar todo lo que había dejado atrás, las miradas, los susurros y sobre todo la posibilidad de reencontrar a Lupe. La simple idea me llenaba de terror y al mismo tiempo de una extraña esperanza. Fue Lucía quien me convenció. «Si no vas, te arrepentirás el resto de tu vida», me dijo. «Créeme, sé de lo que estoy hablando». Ella misma había perdido a su padre años antes y no había llegado a tiempo para despedirse. Así, después de 25 años de exilio autoimpuesto, compré un boleto de autobús de regreso al pequeño pueblo que había sido mi hogar. Era un viaje de apenas algunas horas, pero parecía un viaje a otro mundo, a otro tiempo. Mientras el autobús atravesaba paisajes familiares, mi corazón latía acelerado. ¿Qué encontraría allí? ¿Quién sería yo cuando pisara nuevamente aquellas calles? El autobús llegó al atardecer. El pueblo había cambiado. Nuevas construcciones, calles pavimentadas, antenas de televisión en casi todas las casas. Pero la esencia permanecía igual. El ritmo lento, el aire limpio, el horizonte abierto que tanto me había sofocado en la juventud y que ahora extrañamente me traía una sensación de paz. Bajé en la terminal con apenas una pequeña maleta, la misma con que había partido tantos años antes. Nadie vino a recibirme, no había avisado a mi familia o lo que quedaba de ella sobre mi llegada. Prefería llegar así, sin alarde, sin expectativas. Caminé hasta la casa donde crecí, cada paso despertando recuerdos, algunos dulces, otros dolorosos. La casa estaba diferente, pintada de otro color, un muro nuevo, árboles que no existían antes. Respiré profundo y golpeé la puerta sin saber qué esperar. Fue mi madre quien atendió. El tiempo no había sido gentil con ella. Estaba envejecida, encorvada, los cabellos completamente blancos. Sus ojos, tan semejantes a los míos, se abrieron en shock cuando me reconoció. «Soledad», susurró como si estuviera viendo un fantasma. «Sí, mamá, soy yo. Volví para el funeral de papá». Por un momento terrible, pensé que ella cerraría la puerta en mi cara. Pero entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas y ella abrió los brazos. Caí en aquel abrazo como una niña, llorando todas las lágrimas que había guardado por décadas. «Mi hija», repetía, acariciando mis cabellos como hacía cuando yo era pequeña. «Mi hija volvió a casa». Aquella noche fue de reconciliación, de historias compartidas, de silencios cargados de significado. Mi madre me contó sobre los años que perdí, sobre cómo mi padre, en sus últimos días, había hablado de mí, había expresado arrepentimiento por haber sido tan duro. El funeral sería al día siguiente. Me acosté en mi antigua cama, mirando hacia el techo familiar, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Una parte de mi jornada se había completado, pero sabía que el desafío mayor aún estaba por venir: el reencuentro con Lupe. La mañana del funeral llegó con un cielo nublado, como si hasta la naturaleza estuviera de luto. Me vestí con un sencillo vestido negro que había traído y caminé al lado de mi madre hasta la iglesia. El mismo camino que hicimos tantas veces los domingos durante mi infancia, ahora recorrido en silencio solemne. La noticia de mi regreso se esparció rápidamente. Sentía las miradas mientras pasábamos. Algunas curiosas, otras sorprendidas, pocas hostiles. Era extraño.
Yo esperaba más rabia, más juicio. Pero 25 años es un tiempo largo. La memoria de las personas, incluso en pueblos pequeños, acaba desgastándose. La iglesia estaba llena. Mi padre, a pesar de severo, era respetado en la comunidad. Me senté en el primer banco al lado de mi madre y de mi hermano menor, Pablo, ahora un hombre adulto con canas en las sienes. Él me abrazó brevemente, avergonzado. Éramos casi extraños uno para el otro. Durante la ceremonia, mantuve los ojos bajos, perdida en oraciones y recuerdos. Fue solo cuando comenzaron a llegar las personas para dar el pésame que me permití mirar hacia la congregación. Y fue entonces que la vi. Lupe estaba sentada a algunos bancos de distancia, mayor, claro, como todos nosotros, pero aún con aquella postura elegante que siempre tuvo. Los cabellos, antes de un castaño profundo, ahora tenían algunos hilos plateados. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y sentí mi corazón detenerse. Lo que vi en aquellos ojos no fue odio, como temía, sino algo más complejo, una mezcla de reconocimiento, sorpresa y tal vez, apenas tal vez, una sombra de aceptación. Después de la ceremonia, mientras las personas se aglomeraban para ofrecer sus condolencias, me quedé en un rincón apartado. No quería robar la atención que debería estar en mi padre, en mi madre, en la familia que había permanecido. Pero entonces sentí una presencia a mi lado. Era ella. «Lamento lo de tu padre, Soledad», dijo Lupe, su voz más grave de lo que recordaba, pero aún con aquella cadencia familiar. «Gracias», respondí casi sin voz. Nos quedamos allí, lado a lado, en silencio, observando a las personas dispersarse, el ataúd ser llevado al cementerio. Un silencio que contenía 25 años de ausencia, de preguntas no hechas, de historias no compartidas. «Supe de tu trabajo», dijo finalmente, «con embarazadas en Ciudad de México». Aquellas palabras me golpearon como un rayo. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le había contado? Una amiga tiene una sobrina que dio a luz allá. Dijo que una enfermera llamada Soledad del pueblo la cuidó como si fuera su propia hija. No podía ser coincidencia. No pude responder. Un nudo se formó en mi garganta. Lágrimas amenazaban con desbordarse. «¿Te vas a quedar en el pueblo por cuánto tiempo?», preguntó, un leve temblor en su voz, revelando que también estaba emocionada. «Algunos días. Necesito resolver asuntos de la herencia, ayudar a mi madre». Lupe asintió. «Pasé muchos años con rabia, Soledad. Muchos años sintiendo que tú y Miguel habían destruido mi vida». Oír el nombre de él después de tanto tiempo fue como un golpe. Miguel, que había desaparecido en la noche en que partí, que nunca más dio noticias. «Pero el tiempo cura», continuó, «no siempre completamente, pero lo suficiente para seguir adelante. Ahora sé que has hecho de tu vida una forma de redención, salvando vidas, trayendo niños al mundo». Ella abrió su bolsa, sacó un pequeño papel y me lo entregó. «Esta es mi dirección. Ven a tomar un té conmigo antes de partir, si quieres, claro». Y entonces se alejó, uniéndose a un hombre que la esperaba pacientemente a distancia. Su marido, presumiblemente, un hombre que yo no conocía, parte de una vida que Lupe había construido después del huracán que Miguel y yo causamos. El resto de aquel día pasó como en un sueño. El entierro, las condolencias, el regreso a la casa de mi infancia, ahora silenciosa además, sin la presencia autoritaria de mi padre. Yo pensaba constantemente en la invitación de Lupe, en el papel doblado que quemaba en mi bolsillo. ¿Debería ir? ¿Tenía ese derecho? ¿Qué nos diríamos la una a la otra después de tanto tiempo, después de tanto dolor? Fue mi madre quien me animó. «Ve», dijo simplemente cuando le conté sobre el encuentro. «Es hora de cerrar ese capítulo». 2 días después, caminé hasta la dirección que Lupe me había dado. Era una casa bonita, no lujosa, pero acogedora, con un jardín bien cuidado. Toqué el timbre con el corazón acelerado, casi deseando que nadie atendiera, que pudiera huir de regreso a la Ciudad de México, a la seguridad de la vida que había construido. Pero la puerta se abrió y allí estaba ella, sonriendo levemente.
Qué bueno que viniste, dijo Lupe, invitándome a entrar. La casa era como ella, elegante en su simplicidad, acogedora. Fotos de familia decoraban las paredes. Noté particularmente una foto de 3 jóvenes sonrientes, 2 muchachos y una muchacha. Mis hijos, explicó Lupe, siguiendo mi mirada. Roberto, Antonio y Luisa. Nos sentamos en el porche trasero, con vista al jardín donde mariposas danzaban entre las flores. Lupe sirvió té en tazas delicadas, como solíamos hacer en las tardes de nuestra adolescencia, cuando el futuro parecía un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Hablamos sobre cosas seguras al principio. El pueblo, cómo había cambiado, personas conocidas. Poco a poco, la tensión fue disipándose. Lupe me contó sobre su segundo matrimonio con Sergio, un profesor de matemáticas de la escuela local, sobre cómo él la había ayudado a reconstruir su vida, a confiar nuevamente. Él sabe toda la historia, dijo. Nunca juzgó, nunca cobró, simplemente amó. Me contó sobre sus hijos nacidos de ese segundo matrimonio, sobre cómo el mayor, Roberto, se había graduado en medicina inspirado por la historia del hermano que nunca nació. Él salva vidas todos los días como tú, dijo, con un orgullo evidente en la voz. Escuché todo con una mezcla de alegría por ella y tristeza por lo que podría haber sido. Lupe había seguido adelante. Había construido una vida bella, significativa. Una vida que yo casi destruí con mi egoísmo juvenil. Cuando fue mi turno, le conté sobre mis años en la Ciudad de México, sobre la universidad tardía, el trabajo en el hospital, las noches en vela, ayudando a madres a traer sus hijos al mundo. No mencioné la soledad, la culpa constante, las noches llorando hasta dormir, pero creo que ella lo sabía de alguna forma. Recibí el dinero, dijo repentinamente, sorprendiéndome. Todos aquellos años, los sobres sin remitente, sabía que eras tú. Me ruboricé, avergonzada. Aquellas pequeñas cantidades tan insignificantes frente al daño que había causado. No era por el dinero. Continué mirando hacia mi taza. Era solo una forma de... Lo sé, interrumpió gentilmente. Una forma de decir que te acordabas, que te importaba. Nos quedamos en silencio por un momento, el pasado flotando entre nosotras como un fantasma inquieto. ¿Miguel? Pregunté finalmente, la pregunta que había evitado desde el principio. ¿Supiste de él? Lupe suspiró. Algunas noticias escasas. Se estableció en la Ciudad de México como planeaba. Se casó nuevamente. Tuvo hijos. Nunca volvió aquí. Murió hace unos 10 años. Accidente de auto. La noticia me golpeó de forma extraña. No sentí exactamente tristeza. El Miguel que conocí, que amé erróneamente, había muerto para mí aquella noche en la terminal, pero había una cierta melancolía en saber que él se había ido de este mundo sin que hubiéramos cerrado nuestro círculo. ¿Sabes?, dijo Lupe, rompiendo el silencio. Pasé mucho tiempo imaginando este momento. Lo que diría si algún día nos encontráramos nuevamente. Ensayé discursos furiosos, acusaciones, exigencias de explicaciones. Tragué saliva, preparándome para lo que vendría. Pero ahora, sentada aquí contigo, me doy cuenta de que no necesito nada de eso. Lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir cómo va a afectar nuestro presente, nuestro futuro. Extendió la mano sobre la mesa, tocando levemente la mía. No voy a decir que te perdono completamente, Soledad. Sería deshonesto. Hay cicatrices que nunca desaparecen totalmente, pero estoy en paz. Espero que tú también encuentres esa paz. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente se desbordaron. Lloré abiertamente, sin vergüenza, como no lloraba desde niña. Lloré por el bebé que nunca nació, por la amistad que destruí, por los años perdidos, por las decisiones equivocadas. Lupe me dejó llorar, paciente, comprensiva de una forma que yo jamás merecí. Cuando finalmente me calmé, ella se levantó
Y volvió con una caja de fotografías antiguas. Pasamos la tarde revisando aquellos recuerdos en papel. Nosotras dos en la escuela con nuestras trenzas y sonrisas sin dientes. En la graduación de secundaria, soñadoras y llenas de planes. En la fiesta de 15 años de ella, yo ajustando su vestido como una hermana dedicada. Una foto en particular me llamó la atención. Nosotras dos, de brazos entrelazados, sonrientes, con la puesta de sol al fondo. Debía haber sido tomada pocos meses antes de que todo sucediera. Dos jóvenes en el umbral de la vida adulta, sin idea de lo que el destino les reservaba. «Quédate con ella», dijo Lupe, percibiendo mi interés, «para recordar los buenos tiempos». Cuando el sol comenzó a ponerse, supe que era hora de partir. Nos despedimos en la puerta. Un abrazo breve, más significativo. No éramos más dos amigas íntimas y nunca lo seríamos nuevamente. Pero tampoco éramos más víctima y verdugo, atrapadas en un ciclo eterno de culpa y resentimiento. «¿Volverás a Ciudad de México?», preguntó Lupe. «Sí, mi vida está allá ahora, pero tal vez, visite más frecuentemente. Mi madre está envejeciendo y hay tantos años perdidos». Ella asintió comprensiva. «Cuando vengas, pásate por aquí. A Sergio le gustaría conocerte y a los muchachos también». La idea de ser recibida en su casa, de conocer a su familia, parecía tan surrealista que casi me río. Pero solo agradecí. Prometí que me pondría en contacto. Volví a Ciudad de México 2 días después, con la sensación de que un peso enorme había sido retirado de mis hombros. El encuentro con Lupe no borró el pasado, no deshizo el error terrible que cometí, pero ofreció algo que jamás esperé: la posibilidad de redención, de una forma de paz. En los años siguientes mantuve contacto con Lupe. Cartas ocasionales al principio, llamadas telefónicas cuando las líneas de larga distancia se volvieron más accesibles. Visitaba mi pueblo natal 1 o 2 veces por año, siempre incluyendo un té en la casa de ella entre mis compromisos. Conocí a Sergio, un hombre gentil con ojos bondadosos, tan diferente de Miguel como era posible. Conocí a los hijos de ellos, ya adultos, construyendo sus propias vidas. Roberto, el médico, con quien tuve largas conversaciones sobre obstetricia y los desafíos de la medicina en áreas carentes. Antonio, el ingeniero, callado y observador como el padre. Y Luisa, la más pequeña, maestra de primaria, con la misma sonrisa luminosa de la madre. Ninguno de ellos jamás mencionó el pasado, la historia antigua que había conectado a Lupe y a mí de forma tan dolorosa. Tal vez no lo sabían. Tal vez lo sabían, pero respetaban el pacto silencioso que habíamos hecho de mirar hacia adelante, no hacia atrás. En 1990, cuando mi madre falleció, fue Lupe quien estuvo a mi lado durante el funeral, devolviendo el gesto que yo había hecho en el entierro de mi padre. Su presencia silenciosa, su apoyo discreto significaron más de lo que cualquier palabra podría expresar. Fue en este regreso a mi pueblo para el funeral de mi madre que percibí algo importante. Ya no era más una extraña allí. No era la muchacha del escándalo, la persona no grata que había sido. Era solo Soledad, la enfermera de Ciudad de México, que venía a visitar a la familia de vez en cuando. El tiempo había suavizado los bordes, cicatrizado algunas heridas, no todas, nunca todas, pero lo suficiente para que yo pudiera caminar por las calles sin cargar el peso del juicio ajeno. Y fue también en este viaje que Lupe me hizo una propuesta que cambiaría el curso de mi vida una vez más. «¿Por qué no vuelves?», preguntó mientras caminábamos por el cementerio después del entierro. «No digo para siempre, pero por un tiempo. El pueblo tiene un nuevo hospital, están necesitando enfermeras especializadas. Tu experiencia sería valiosa». La idea me asustó y me atrajo simultáneamente. ¿Volver a vivir allí donde todo comenzó? ¿Sería posible reconstruir una vida en el lugar donde había causado tanto dolor? «Piénsalo», dijo Lupe, sin presionar. «A veces el círculo necesita cerrarse para que podamos seguir adelante». Volví a Ciudad de México con aquella idea fermentando en mi mente.
Tenía 50 años, en el auge de mi carrera profesional. El hospital donde trabajaba dependía de mí. Las jóvenes enfermeras que entrenaba me respetaban. Había construido una vida estable, significativa, pero algo faltaba. Algo que tal vez solo pudiera encontrar regresando a mis raíces, enfrentando de vez los fantasmas del pasado. Demoré 6 meses para tomar la decisión. 6 meses de reflexión, de pesar pros y contras, de conversaciones con Lucía y otros amigos cercanos que había hecho a lo largo de los años. Al final, pedí una licencia sin sueldo del hospital. No estaba lista para cortar completamente los lazos con la Ciudad de México y acepté la propuesta de trabajar temporalmente en el nuevo hospital de mi pueblo natal. Así, 30 años después de partir con apenas una maleta y el corazón roto, volví para quedarme. No en la misma casa, claro. Vendí la propiedad que heredé de mis padres y compré un pequeño departamento cerca del hospital. Pero en el mismo pueblo, en las mismas calles que habían presenciado mi mayor error y ahora presenciarían mi redención final. Regresar a mi pueblo natal en 1990 fue como entrar en un río familiar, pero con aguas diferentes. Las calles principales estaban pavimentadas, tiendas nuevas habían surgido, antenas parabólicas salpicaban los tejados, pero el ritmo continuaba siendo el mismo, lento, cadenciado por la campana de la iglesia, por los saludos en las aceras, por el bullicio de la plaza central los domingos. Me instalé en mi pequeño departamento, un lugar simple, pero acogedor, con un balcón desde donde podía ver la puesta del sol. Lo decoré con pocas cosas traídas de Ciudad de México, libros, algunas prendas de ropa, la foto con Lupe que ella me había dado. El resto lo compré poco a poco, construyendo un hogar que reflejara quién era yo ahora, no quién fui en el pasado. El hospital donde comencé a trabajar era modesto comparado con los de Ciudad de México, pero sorprendentemente bien equipado. Un edificio nuevo construido con fondos federales que atendía no solo nuestro pueblo, sino todas las pequeñas comunidades vecinas. En el sector de obstetricia encontré un equipo joven, entusiasmado, ávido por aprender con mi experiencia. En los primeros días sentí las miradas curiosas, escuché los susurros. Es ella la que huyó con el marido de la amiga. Dicen que fue enfermera en Ciudad de México, en hospital de pobres. Oí decir que nunca se casó, ni tuvo hijos. Rumores, algunos verdaderos, otros distorsionados por el tiempo y el chisme. Pero, para mi sorpresa, no había hostilidad real en ellos, apenas la curiosidad natural de una comunidad pequeña ante un elemento que retorna después de larga ausencia. Pronto, mi trabajo habló más alto que cualquier historia del pasado. Las embarazadas confiaban en mí, los médicos respetaban mi opinión, los enfermeros más jóvenes me buscaban para orientación. Mi experiencia en un hospital grande y carente en Ciudad de México me había dado un bagaje valioso. Sabía improvisar con recursos limitados, mantener la calma en emergencias, ofrecer apoyo emocional tanto como cuidados técnicos. Lupe y su familia fueron fundamentales para mi readaptación. Cenas los domingos en su casa se volvieron rutina. Sergio, su marido, un hombre de pocas palabras, pero sonrisa fácil, me trataba con genuino respeto. Los hijos de ellos, cada uno a su manera, me acogieron en sus vidas. Fue a través de Roberto, el hijo médico de Lupe, que conocí al nuevo director del hospital, Dr. Joaquín Valdés. Él había llegado de Ciudad de México un año antes que yo, con la misión de modernizar los protocolos médicos y mejorar la calidad de la atención. Nuestro primer encuentro fue puramente profesional, una reunión con todo el equipo para discutir nuevas directrices de atención obstétrica. Noté inmediatamente su competencia, su modo directo, pero respetuoso de hablar. Alto, con cabellos canosos en las sienes y ojos atentos detrás de los lentes de montura fina, Joaquín tenía una presencia que inspiraba confianza. En las semanas siguientes, nuestras interacciones se limitaron a cuestiones de trabajo. Discutíamos casos, intercambiábamos opiniones sobre procedimientos.
Ocasionalmente, debatíamos sobre las deficiencias del sistema de salud pública. Era una relación cordial, profesional, sin cualquier indicio de lo que vendría a convertirse. El cambio comenzó sutilmente en una noche lluviosa de abril de 1991. Una joven llegó al hospital en trabajo de parto prematuro con apenas 30 semanas de gestación. Era mi turno y el médico de guardia era inexperto para un caso tan complejo. Llamamos al doctor Joaquín, que llegó empapado, habiendo venido directo de su casa sin importarle la tormenta. Trabajamos lado a lado por horas, luchando para estabilizar a la madre, que tenía presión alta y presentaba signos de preeclampsia. Cuando finalmente conseguimos hacer el parto, el bebé, una niña minúscula, apenas respiraba. Mientras Joaquín cuidaba de la madre, yo me entregué completamente a la tarea de mantener aquella pequeña vida. Recuerdo sostener aquel cuerpecito frágil, masajeándolo suavemente, susurrando palabras de aliento, como si ella pudiera entender. «Vamos, pequeña, tú puedes. Lucha, la vida vale la pena, créeme». Cuando finalmente la bebé emitió un llanto débil, sentí lágrimas correr por mi rostro. Levanté la vista y vi a Joaquín observándome con una expresión que no conseguí descifrar. Admiración, tal vez, o reconocimiento de algo familiar. Después que la madre y el bebé fueron estabilizados y transferidos a la UCI, Joaquín me invitó a un café en la cafetería del hospital. Eran las 4 de la mañana. Estábamos agotados, pero extrañamente alertas, con aquella energía que viene después de una batalla ganada. «Realmente amas lo que haces», comentó, no como una pregunta, sino como una constatación. «Cada bebé que ayudo a traer al mundo es una pequeña redención», respondí sin pensar. Era más de lo que solía revelar, especialmente para alguien que apenas conocía. Joaquín asintió como si entendiera perfectamente. «También busco mis redenciones diarias», dijo él con una sonrisa cansada. «Creo que todos nosotros en la medicina cargamos nuestros fantasmas». Aquella conversación abrió una puerta. En los días siguientes, comencé a notar pequeños cambios. Un café dejado en mi escritorio cuando llegaba temprano, una invitación para almorzar en el intervalo, discusiones de casos que se extendían a temas más personales. Descubrí que Joaquín era viudo hacía 2 años. Su esposa, también médica, había fallecido de cáncer. Tenían 3 hijos, ya adultos, todos viviendo en Ciudad de México. Él había aceptado el cargo en nuestro pueblo como una forma de recomenzar, de escapar de los recuerdos dolorosos que cada rincón de la gran ciudad evocaba. A veces necesitamos un nuevo escenario para escribir un nuevo capítulo, me dijo una vez mientras caminábamos por la plaza después del turno. Aquellas palabras resonaron profundamente en mí. No era exactamente lo que yo había hecho volviendo a mi pueblo después de tantos años, buscando no olvidar el pasado, sino reconciliarme con él, crear un nuevo significado a partir de las cenizas de mis errores. Nuestra amistad creció naturalmente, sin prisa. Compartíamos intereses, libros, música clásica, largos paseos. Joaquín tenía un sentido del humor sutil que me hacía sonreír en los días más difíciles. Yo apreciaba su inteligencia, su dedicación a los pacientes, la forma como trataba desde el médico más graduado hasta el empleado de limpieza con el mismo respeto. Lupe fue la primera en notarlo. «¿Le gustas?», comentó con una sonrisa pícara después de una cena en su casa para la cual Joaquín también había sido invitado. «Solo somos amigos», respondí, sintiéndome extrañamente como una adolescente y no como una mujer de 51 años. «Por ahora», dijo ella con aquella intuición que siempre tuvo. «Pero veo cómo te mira cuando cree que nadie está observando». La idea de una relación romántica me asustaba. Nunca me había permitido nada así desde Miguel, en parte por culpa, en parte por miedo a lastimarme nuevamente, o peor, lastimar a alguien. Había construido una vida centrada en el trabajo, en las amistades, en el servicio a los demás. El amor romántico parecía un lujo que no merecía, un riesgo que no estaba dispuesta a correr.
Sin embargo, algo estaba cambiando dentro de mí. Las conversaciones con Joaquín, nuestros momentos compartidos, comenzaron a crear un espacio en mi corazón que yo pensaba que estaba cerrado para siempre. Cuando él sonreía, sentía un calor que hacía mucho no experimentaba. Cuando nuestras manos se tocaban accidentalmente al pasar un expediente, un escalofrío familiar recorría mi piel. Fue a mediados de 1992, durante un congreso médico en Guadalajara, para el cual ambos habíamos sido enviados como representantes del hospital, que nuestra relación dio un paso más allá de la amistad. Estábamos cenando después de un largo día de conferencias, conversando animadamente sobre las novedades en obstetricia que habíamos aprendido. «Soledad», dijo él repentinamente, poniendo su mano sobre la mía en la mesa. «Necesito decir algo que vengo sintiendo hace algún tiempo». Mi corazón se aceleró. Conocía aquel preludio. Temía lo que vendría a continuación. «Estoy enamorado de ti», dijo Joaquín, simplemente, sin floreos. «Sé que ambos cargamos nuestras historias, nuestros pesos. Sé que no somos jóvenes impetuosos, pero creo que aún tenemos derecho a la felicidad, a una nueva oportunidad». Me quedé en silencio, las palabras atascadas en la garganta. Una parte de mí quería corresponder inmediatamente, lanzarme en aquella posibilidad de amor como una náufraga en un bote salvavidas. Otra parte temblaba de miedo, de duda. «Joaquín», conseguí finalmente decir, «hay cosas sobre mi pasado que no sabes, cosas que podrían cambiar lo que sientes por mí». Él sonrió, apretando mi mano con más firmeza. «¿Crees que vivía en un pueblo pequeño durante 2 años y no escuché las historias? Sé sobre ti y Miguel, sobre Lupe. Sé que te fuiste por décadas y volviste. Sé lo que la gente dice». Aquello me tomó por sorpresa. Nunca habíamos tocado el tema, aunque él obviamente conocía a Lupe y su familia. «¿Y qué piensas sobre eso?», pregunté casi con miedo de la respuesta. «Pienso que todos cometemos errores, algunos mayores, otros menores. Lo que importa es lo que hacemos después. Cómo nos levantamos, cómo buscamos reparar el daño causado». Hizo una pausa, sus ojos nunca dejando los míos. «Y tú, Soledad, pasaste la vida entera tratando de hacer el bien, compensar un error cometido en la juventud. Eso dice más sobre tu carácter que cualquier historia antigua». Lágrimas brotaron en mis ojos. Era como si Joaquín hubiera visto a través de todas las capas que yo había construido a lo largo de los años, directamente hacia el núcleo de mi ser, hacia la joven asustada que huyó, hacia la mujer determinada que se reconstruyó, hacia la persona en que me había convertido a través del dolor y la redención. «No estoy pidiendo una respuesta ahora», continuó gentilmente. «Solo quería que supieras cómo me siento. El resto depende de ti». Volvimos al pueblo al día siguiente, en un silencio confortable, cada uno procesando aquella conversación a su manera. En las semanas siguientes, nada cambió externamente. Continuamos trabajando juntos, conversando sobre casos, compartiendo cafés, pero algo había cambiado dentro de mí. Una puerta que mantuve cerrada por décadas estaba ahora entreabierta, dejando entrar un rayo de luz. Conversé con Lupe, claro. Ella se había convertido en mi confidente, la persona con quien compartía mis pensamientos más profundos. Irónicamente, nuestra amistad adulta era más genuina, más honesta de lo que había sido en la juventud. «¿Tienes miedo de ser feliz?», dijo directa como siempre. «¿Crees que no lo mereces?». «¿Y lo merezco?», pregunté, la vieja culpa resurgiendo. «Si yo, que fui la persona más directamente afectada por lo que hiciste, puedo decir que mereces una segunda oportunidad, ¿quién más podría decir lo contrario?». Ella tomó mis manos entre las suyas. «El pasado es pasado, Soledad. No podemos cambiarlo, pero el futuro aún está siendo escrito». Aquella conversación quedó resonando en mi mente por días. El futuro aún está siendo escrito. Yo había pasado tanto tiempo presa del pasado, definida por un único acto terrible, que casi había olvidado que aún había capítulos en blanco frente a mí.
Una semana después, invité a Joaquín a cenar en mi departamento. Cociné su plato favorito, arreglé la mesa con esmero, puse una música suave de fondo. Cuando él llegó, con un ramo de flores silvestres recogidas en el camino, supe que estaba tomando la decisión correcta. Durante la cena, hablé abiertamente sobre mi pasado. No las versiones diluidas que había compartido anteriormente, sino toda la verdad cruda. El romance con Miguel, el descubrimiento, el intento de suicidio de Lupe, el bebé perdido, mi huida, los años de penitencia autoimpuesta en Ciudad de México, el lento camino de vuelta. Joaquín escuchó todo sin interrumpir, sus ojos gentiles nunca dejando mi rostro. Cuando terminé, él solo dijo: «Gracias por confiar en mí con tu historia. Solo me hace admirarte aún más». Aquella noche, por primera vez en más de 30 años, me permití amar y ser amada. Fue como si una represa se rompiera. Toda la emoción contenida, toda la ternura reprimida, todos los deseos negados fluyeron libremente. En los brazos de Joaquín, redescubrí partes de mí que pensaba que estaban muertas para siempre. Nuestra relación progresó con la tranquilidad de dos personas maduras, que saben el valor del tiempo, que comprenden que el amor puede ser tanto más profundo cuanto más consciente sea. No había prisa, no había juegos, apenas la construcción diaria de algo precioso, de una conexión que ninguno de nosotros esperaba encontrar nuevamente. La comunidad lo notó, claro. En pueblos pequeños, nada pasa desapercibido. Había sonrisas conocedoras cuando llegábamos juntos a eventos, comentarios de buen humor sobre el romance del hospital, pero para mi sorpresa, la reacción fue ampliamente positiva. Las personas parecían genuinamente felices por nosotros. «¿Ves?», dijo Lupe después de vernos bailar juntos en la fiesta de cumpleaños de su nieto mayor. «Nadie se preocupa más por lo que pasó hace 30 años. Todos merecen ser felices, incluso tú». En 1995, 5 años después de mi regreso al pueblo y 3 años después del inicio de nuestra relación, Joaquín me pidió matrimonio. Fue una pedida simple, hecha durante un picnic a orillas del mismo río, donde tantos años antes Lupe había sido encontrada después de tomar las pastillas. La simetría no pasó desapercibida para mí. El lugar que había presenciado mi mayor caída ahora presenciaba mi redención final. «No necesitamos un papel», dijo él, sabiendo de mi vacilación en relación a las formalidades. «Pero quiero que el mundo sepa que te elegí, que tú me elegiste a mí, que estamos construyendo algo juntos por el tiempo que nos queda». Acepté con lágrimas en los ojos y una gratitud inmensa por el presente inesperado que la vida me había concedido. A los 55 años, cuando muchos consideraban que la vida romántica ya había terminado, yo apenas estaba comenzando la mía. Nos casamos en una ceremonia simple en el jardín de la casa de Lupe, en un domingo soleado de primavera. Ella fue mi madrina, como habíamos prometido una a la otra en la adolescencia, en un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Sergio fue el padrino de Joaquín. Los hijos de él vinieron de Ciudad de México, llenando la casa con su energía joven, aceptándome en sus vidas con una generosidad que me conmovió. No usamos blanco, ni seguimos tradiciones. Yo con un vestido azul claro, él con un traje beige. No éramos jóvenes comenzando la vida, sino adultos maduros celebrando un nuevo capítulo, conscientes del valor de lo que habíamos encontrado. Cuando el juez de paz nos declaró marido y mujer, miré a los rostros a nuestro alrededor, Lupe, sonriendo a través de las lágrimas, sus hijos y nietos, los colegas del hospital, los amigos que había hecho desde mi regreso. Pensé en la joven asustada que había huido de este mismo pueblo décadas atrás, llevando apenas una maleta y la culpa aplastante. Nunca podría haber imaginado que un día volvería, no solo reconciliada con su pasado, sino bendecida con un nuevo comienzo. Aquella noche, acostada al lado de Joaquín en nuestra cama, susurré: «Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde». Él sonrió en la oscuridad, sosteniendo mi mano. «Para el amor, nunca».
Para la redención, respondí, para el perdón, para comenzar de nuevo. Y así iniciamos nuestra vida juntos. No como dos mitades incompletas buscando totalidad, sino como dos personas enteras con sus historias, cicatrices y aprendizajes, eligiendo caminar lado a lado por el resto de la jornada. El matrimonio con Joaquín trajo una dimensión completamente nueva a mi vida. A los 55 años, cuando muchas mujeres de mi generación ya estaban avanzando hacia la jubilación y una vida más tranquila, yo estaba descubriendo las alegrías de la vida compartida, del compañerismo diario, de las pequeñas rutinas que se transforman en recuerdos preciosos. Decidimos vivir en mi departamento, que reformamos juntos para acomodar sus pertenencias y crear un espacio que reflejara nuestra unión. Las paredes ganaron nuevos colores, los muebles fueron reorganizados y poco a poco nuestros gustos individuales se fundieron en un estilo que era solo nuestro. Una estantería para sus libros de medicina, un rincón soleado para mis plantas, fotografías de nuestras familias mezcladas armoniosamente en las paredes. Continuamos trabajando en el hospital, pero con una dinámica diferente. Ahora éramos conocidos como la pareja de obstetricia y nuestra sintonía profesional solo mejoró. En los casos difíciles, bastaba una mirada para comunicar lo que necesitaba ser hecho. Nuestra casa frecuentemente se convertía en extensión del trabajo, con discusiones sobre pacientes durante la cena, estrategias para mejorar la atención mientras lavábamos los platos, celebraciones silenciosas cuando un caso particularmente difícil terminaba bien. Los hijos de Joaquín, inicialmente distantes por la geografía y las circunstancias, se volvieron parte importante de mi vida. Marcos, el mayor, cirujano como el padre, con su esposa Elena y los gemelos Pedro y Pablo. Daniela, la del medio, profesora universitaria, intelectual y apasionada por causas sociales. Y Bruno, el menor, empresario pragmático, pero con un corazón generoso. Viajábamos a Ciudad de México en fechas especiales, o ellos venían a visitarnos en los feriados prolongados. Al principio había cierta reserva, comprensible cuando se considera que aún estaban procesando la pérdida de su madre. Pero con el tiempo, a medida que vieron cómo yo amaba y respetaba a Joaquín, como nuestra relación estaba basada en compañerismo genuino y no en un intento de sustituir lo que se perdió, los muros fueron cayendo. Recuerdo especialmente la Navidad de 1996, la primera que pasamos todos juntos en nuestra casa. Yo estaba nerviosa, queriendo que todo fuera perfecto. La comida, la decoración, los regalos. Joaquín se reía de mi ansiedad, recordándome que sus hijos no eran críticos gastronómicos, solo jóvenes con apetito saludable. La casa quedó llena, ruidosa, viva. Los gemelos de 7 años corrían de un lado a otro, fascinados con el nacimiento que había montado. Daniela me ayudaba en la cocina, compartiendo historias de la universidad. Marcos y Bruno discutían política con Joaquín en el balcón, sus voces elevándose ocasionalmente en desacuerdos amistosos. Fue durante aquella noche, mientras observaba a la familia reunida alrededor de la mesa, que Pedro, uno de los gemelos, me miró con sus ojos curiosos y preguntó: ¿Eres nuestra abuela ahora? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Elena, su madre, comenzó a explicar que yo era la esposa del abuelo, pero interrumpí gentilmente. «Si quieres que sea tu abuela, estaré honrada», respondí con el corazón acelerado. El niño pensó por un momento, con la seriedad que solo los niños consiguen tener en las grandes cuestiones. Entonces sonrió aquella sonrisa sin dientes de niño y declaró: «Yo quiero, abuelita Soledad». El nombre pegó. Pronto, ambos gemelos me llamaban abuelita Soledad. Y cuando los hijos de Daniela nacieron algunos años después, primero Clara en 1998 y después Antonio en 2000, continuaron la tradición. Ser abuela, aunque por afinidad, fue un regalo que nunca esperé recibir. Yo, que había renunciado a la maternidad como parte de mi penitencia, ahora me veía rodeada de niños que me miraban con amor incondicional, que no sabían ni les importaban los errores de mi pasado distante. Cuando Clara nació,
Daniela pidió que yo estuviera en la sala de parto. Eres la mejor enfermera obstétrica que conozco, dijo, y además eres familia. Familia. La palabra resonaba en mí de una forma que nunca había experimentado. Sostener a Clara pocos minutos después de que vino al mundo, ver el milagro de la vida con los ojos no solo de una profesional, sino de una abuela, fue una experiencia trascendental. Allí estaba ella, perfecta, recién llegada a este mundo, sin juicios, sin pesos del pasado, solo puro potencial y amor. Los años siguientes fueron un equilibrio entre nuestra vida profesional, que continuaba intensa, y nuestra vida familiar, que florecía de formas inesperadas. Joaquín y yo implementamos un programa de asistencia prenatal para comunidades rurales alrededor del pueblo, viajando a veces por caminos de tierra para atender a embarazadas que no tenían acceso regular a cuidados médicos. Esta iniciativa nos acercó aún más a la comunidad. Ya no éramos solo los profesionales del hospital del pueblo. Éramos Joaquín y Soledad, que ayudaban a traer los bebés al mundo, que se preocupaban por las madres, incluso después del parto, que luchaban por mejores condiciones de salud para todos. Lupe continuaba siendo una presencia constante en nuestras vidas. Nuestra amistad, reforjada a través del dolor y la redención, se había transformado en algo casi sagrado. Cenábamos juntos regularmente, nosotros dos, ella y Sergio, a veces con los hijos y nietos de ambos. Eran noches de risas, de historias compartidas, de una camaradería que solo es posible cuando las personas se conocen verdaderamente unas a otras, con todas sus luces y sombras. En 2000, cuando cumplí 60 años, Joaquín organizó una fiesta sorpresa que reunió todos los círculos de mi vida: colegas del hospital, amigos del pueblo, su familia, Lupe y sus hijos. La fiesta fue en el salón parroquial, decorado con flores del campo que él sabía que yo amaba. Entré esperando solo una cena romántica para dos y encontré más de 100 personas gritando ¡sorpresa! Me quedé sin palabras, demasiado emocionada para reaccionar. Joaquín me abrazó, susurrando a mi oído: ¿ves? Eres amada por tantas personas. Aquella noche, mirando a todos esos rostros sonrientes, percibí la extensión de la bendición que había recibido. De una joven que había cometido un error terrible, que había huido cargando solo culpa y vergüenza, me había transformado en una mujer rodeada de amor, respeto y propósito. La fiesta se extendió por la noche, con discursos emocionados, regalos considerados, música y baile. Lupe hizo un brindis que trajo lágrimas a los ojos de todos, hablando sobre cómo la vida a veces nos lleva por caminos tortuosos, solo para traernos exactamente donde deberíamos estar. En los años siguientes, Joaquín y yo comenzamos a pensar en reducir nuestra carga de trabajo. No queríamos parar completamente. El hospital aún era una parte vital de nuestras vidas, pero sentíamos el llamado de otros intereses, de más tiempo juntos, de viajes que siempre postergábamos en favor de los turnos y las emergencias. En 2005, a los 65 años, reduje mi jornada a medio tiempo, concentrándome principalmente en el entrenamiento de las enfermeras más jóvenes y en el programa de asistencia prenatal rural que habíamos creado. Joaquín hizo lo mismo, pasando a actuar más como consultor y menos en la primera línea. Esto nos dio la libertad para realizar un sueño antiguo: viajar. No teníamos ambiciones grandiosas de conocer el mundo entero, pero había lugares que queríamos ver, experiencias que queríamos compartir. Nuestro primer gran viaje fue a Italia, en 2006. Visitamos Roma, Florencia, Venecia, encantándonos con el arte, la historia, la comida. Joaquín, que siempre tuvo un interés en arte renacentista, pasaba horas en los museos explicándome los detalles de las pinturas con el mismo entusiasmo que dedicaba a la medicina. Me enamoré de los pequeños pueblos de la Toscana, de los viñedos que se extendían hasta el horizonte, de la simplicidad elegante de la vida rural italiana. Volvimos renovados, con álbumes de fotografías que compartimos con amigos y familia, con historias que contábamos repetidamente, con un nuevo brillo en los ojos.
En los años siguientes, hicimos otros viajes: Portugal, España, un crucero por el Caribe. Cada jornada nos unía aún más. Cada experiencia compartida era un nuevo hilo en el tejido de nuestra relación. En 2010, cuando los gemelos Pedro y Pablo estaban a punto de entrar a la universidad, Marcos nos llamó con una propuesta inesperada: pasar las vacaciones de verano con nosotros para que los muchachos pudieran conocer sus raíces antes de lanzarse a la vida universitaria. Nuestra casa, normalmente tranquila, se transformó en un centro de actividad juvenil por 2 meses. Los gemelos, ahora jóvenes de 21 años, llenaron los cuartos con su energía, sus risas, sus preguntas incesantes sobre cómo era la vida en los viejos tiempos. Pedro, siempre el más curioso, se interesó particularmente por las historias del hospital. Acompañaba a Joaquín en sus consultas, hacía preguntas perspicaces, absorbía conocimiento como una esponja. Al final del verano, anunció que había decidido seguir medicina como el abuelo y el padre. Pablo, más artístico, pasaba horas conmigo en el jardín que había cultivado en la parte trasera de la casa. Aprendió los nombres de las plantas, me ayudó a podar los rosales, escuchó mis historias sobre cómo las hierbas medicinales eran usadas antiguamente. Decidió estudiar biología con interés especial en botánica. Ustedes dos tuvieron una influencia profunda en ellos, dijo Marcos la noche antes de partir. Encontraron aquí algo que no tendrían en Ciudad de México. Aquellas palabras me tocaron profundamente. La idea de que yo, con toda mi historia compleja, podría ser una influencia positiva para aquellos jóvenes, era una forma de redención que nunca había imaginado. En 2015 celebramos nuestro 20º aniversario de matrimonio con una fiesta íntima en el jardín de casa. Solo familia y amigos cercanos, pero aún así, una celebración significativa de 2 décadas de amor, compañerismo y crecimiento conjunto. Joaquín, siempre el romántico entre nosotros dos, había preparado una sorpresa. Un álbum con fotografías de todos nuestros años juntos, desde aquella primera conferencia médica en Guadalajara hasta nuestros más recientes viajes. En la última página había una carta escrita con su caligrafía elegante, expresando todo lo que yo significaba para él. Me enseñaste que el amor verdadero no es solo pasión o deseo, escribió. Es elección diaria, es compromiso, es crecer juntos, incluso cuando el camino es difícil. Gracias por estos 20 años y por todos los que aún vendrán. Aquella noche, rodeados por todos los que amábamos, renovamos nuestros votos en una ceremonia simple, conducida por el hijo de Lupe, Roberto, que se había convertido en una figura respetada en la comunidad. No eran promesas grandiosas o poéticas, apenas el compromiso renovado de continuar caminando juntos, apoyándonos mutuamente, amando a través de las alegrías y los desafíos que la vida aún traería. Los años siguientes trajeron nuevas alegrías y, inevitablemente, algunos desafíos. En 2017, Joaquín fue diagnosticado con un problema cardíaco que exigió cirugía. Fueron semanas de ansiedad, de oraciones silenciosas, de miedo a perder a aquel que se había convertido en el centro de mi mundo. La cirugía fue exitosa, pero la recuperación fue lenta. Por primera vez, intercambiamos papeles. Yo como cuidadora, él como paciente. Era extraño verlo vulnerable. Él que siempre había sido tan fuerte, tan seguro. Pero esta experiencia solo fortaleció nuestro vínculo. Nos mostró una vez más la fragilidad y lo precioso de la vida. Eres una excelente enfermera, bromeaba él mientras lo ayudaba con los ejercicios de fisioterapia. Deberías considerar esto como profesión. En 2020, cuando la pandemia golpeó el país, sentimos el llamado para volver a la actividad, aunque fuera temporalmente. A los 80 años, yo debería estar en aislamiento completo como parte del grupo de riesgo. Pero ¿cómo podría quedarme en casa sabiendo que mis conocimientos, mi experiencia, podrían hacer la diferencia? No volvimos a la primera línea. No hubiéramos tenido condiciones físicas para eso, pero ofrecimos consultoría remota,
entrenamiento para equipos más jóvenes, apoyo emocional para profesionales exhaustos. Nuestra casa se convirtió en un pequeño centro de operaciones con videollamadas, planillas de horarios, discusiones sobre protocolos de atención. Fue un periodo desafiante, pero también gratificante. Ver a la comunidad médica unirse, ver a jóvenes profesionales arriesgando sus vidas para salvar a otros, reafirmó mi fe en la humanidad y en la profesión que había elegido. Y ahora, en 2025, a los 85 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de sus inicios turbulentos, floreció de formas que nunca podría haber imaginado. Aún trabajo ocasionalmente como consultora en el hospital, más por amor a la profesión que por necesidad. Joaquín, a los 87, hace lo mismo. Nuestra casa está siempre abierta para la familia extendida que construimos, los hijos y nietos de Joaquín, que se volvieron míos también. Lupe y Sergio, ahora nuestros vecinos desde que vendieron la casa grande y compraron un departamento en el mismo edificio que el nuestro. Las jóvenes enfermeras y médicos que buscan orientación o simplemente una conversación tranquila con los veteranos, como somos cariñosamente llamados. La foto de Lupe y yo, jóvenes y despreocupadas, aún ocupa un lugar de honor en mi estantería. A su lado, decenas de otras fotografías cuentan la historia. El matrimonio con Joaquín, viajes, graduaciones de los nietos, navidades en familia, momentos simples de alegría cotidiana. A veces, cuando estoy sola, pienso en la joven Soledad de 20 años en aquella terminal en 1960, decidiendo no huir con Miguel. Fue la primera decisión verdaderamente adulta que tomé, el primer paso en el largo y difícil camino de redención. Si pudiera hablar con ella, le diría que la jornada sería ardua, pero que al final habría luz, amor, perdón, una plenitud que ella ni conseguiría imaginar. Y si alguien me pregunta si me arrepiento de la vida que viví, respondo honestamente. Me arrepiento del error que cometí, del dolor que causé, del tiempo perdido en culpa y autocastigo, pero no me arrepiento del camino que recorrí después, de las lecciones aprendidas, de las vidas que toqué, del amor que finalmente permití florecer. Porque si hay algo que aprendí en estos 85 años, es que la vida raramente sigue el guión que planeamos en la juventud. Es más compleja, más sorprendente, más generosa de lo que podemos imaginar, y que nunca, jamás, es demasiado tarde para recomenzar, para perdonar y ser perdonado, para amar y ser amado. Esta es mi historia, no la que yo habría elegido a los 20 años, pero la que ahora, mirando hacia atrás con la sabiduría que solo la edad trae, reconozco como perfectamente, imperfectamente mía. Mis queridos, si esta historia tocó su corazón de alguna forma, por favor, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal Diario de la Abuela. Esto ayuda mucho a difundir estas historias de vida y sus lecciones a más personas. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo. Me encanta saber que mi historia está alcanzando personas de diferentes lugares. Gracias por escucharme con tanto cariño. Hasta la próxima.